Bienvenidos a Estrategia Televisión. El 2025 puede ser un año espectacular para Perú. Por cierto, feliz año nuevo a todos los peruanos. Puede ser un año espectacular para Perú en materia de defensa, que es lo que nos importa en este canal. ¿Por qué? Pues muy simplemente, porque el 2025 puede situar a Perú como uno de los ejércitos más poderosos de América del Sur. Bueno, vamos a ser sinceros. No se va a situar como uno de los más poderosos porque esto no es ir y comprar un kilo de carne en la carnicería. Pero sí es cierto que puede poner las bases para situarse como uno de los ejércitos más poderosos. A lo largo de este año se puede producir la firma de un determinado número de contratos armamentísticos por sistemas claves que pueden dar una preeminencia general muy importante al ejército peruano sobre el resto de ejércitos de América del Sur. Siempre lo he dicho, señores, que hay que tener presente que no estamos en la Edad Media. Esto me lo habéis escuchado durante ya el año pasado repetir 1.000.000 de veces, que esto no va de dos caballeros que se ponen ahí a 300 metros uno del otro y fustigan a sus corceles para batirse en buena lid. Esto no va así. Y en la guerra no se mide carro contra carro, ni se mide barco contra barco, sino que la guerra es un conjunto completo de armas que actúan en la misma dirección. Un carro no lucha solo y un avión tampoco lucha solo. Con lo cual, en este aspecto es poco inteligente, y lo que lleva ya meses en este canal deberíais saberlo, comparar un avión con otro de forma fría. Se puede comparar técnicamente, pero operativamente es una locura hacerlo. Sin embargo, teniendo presente cuál es la realidad de los ejércitos iberoamericanos, Perú, con la adquisición de determinados sistemas armamentísticos, puede dar un salto importantísimo en lo que es su estrategia nacional. ¿Cuáles son estos sistemas? Bueno, probablemente los dos primeros, vamos a comentarlos además por este orden, son los aviones de combate y las fragatas. Las fragatas en mayor o menor medida está definido, hay un secretismo al respecto, pero está definido. Muy probablemente la fragata que finalmente se elija, sobre todo por lo que se habla y ciertos comentarios de almirantes peruanos, sea no la fragata Daegu como tal, sino el nuevo modelo desarrollado a partir de Daegu por Corea del Sur, una fragata de algo más de 4.000 toneladas y pues básicamente lo que viene siendo una fragata de línea, una fragata estándar, una fragata multimisión dedicada fundamentalmente, no sabemos si en Perú va a ser así, a la lucha antisubmarina. Es algo que ya habrá que ver cuál es la disposición general. Obviamente esta fragata va a situar a la Marina de Perú como una de las dos con buques más avanzados de toda América del Sur. La otra es la brasileña con la clase de Amandaré, que al final van a ser dos fragatas bastante parecidas en funciones y capacidades, aunque eso sí, sin querer hacer un chiste fácil, pues prácticamente hay un océano entre medias, ¿verdad? Y un continente, América y el Atlántico y el Pacífico. Pero aún así, en todo lo que es el continente subamericano, Perú se va a poner con uno de los dos buques de guerra más avanzados. Una fragata muy moderna, con una firma sonar extremadamente reducida. También veremos cuál es la configuración final, pero en principio una firma radar muy reducida y con unos sistemas modernos y avanzados. Lo que no cabe ningún tipo de duda es que va a ser el buque más moderno del Pacífico y uno de los más capaces, de hecho el más capaz después de la clase Early Brook de Estados Unidos. Esto por un lado. ¿Qué pasa con los aviones? Bueno, independientemente del avión que se adquiera, Perú también se va a poner con uno de los aviones más modernos y capaces. Y si finalmente, por ejemplo, es el Rafale, desde el minuto 1 con el más moderno y el más capaz. Con lo cual, en este sentido, la realidad de los hechos es la que es, y no es otra que las Fuerzas Armadas peruanas, tanto en el aspecto naval como en el aspecto aéreo, darían un salto increíble. Ahora mismo no hay ningún país, quitando Estados Unidos y Canadá, obviamente Canadá de una forma menos capaz, no hay ningún país en todo el continente americano que tenga una fuerza aérea que pueda hacer lo que hace el Rafale. No hay ninguno, quitando obviamente, como he dicho, Estados Unidos. No hay ninguno. Con lo cual, lo que Perú ganaría en este aspecto es algo que el resto no pueden desplegar encima de la mesa. Ni siquiera aquellos países que tienen caza bimotor, que son básicamente Brasil y Chile con los F-5. También México, aunque en México si hay 2 o 3 que vuelan se pueden dar con un canto en los dientes. Luego está aparte el tema Sukhoi 30 venezolanos, que habría que ver en qué nivel está. Pero independientemente del nivel que están, son aviones que están por detrás del Rafale. Cuando me refiero a qué nivel está, me refiero a qué nivel de operatividad, ¿de acuerdo? Por tema de mantenimiento, repuestos y demás. Como veis, de un solo plumazo, de aquí a
abril, mayo, que es cuando dices que se va a conocer el ganador del concurso de cazas de de Perú, pues en este aspecto la Fuerza Aérea Peruana y la Armada Peruana van a llevar a las Fuerzas Armadas peruanas a una nueva dimensión operativa, con unos sistemas extremadamente modernos y avanzados que van a marcar la diferencia no solo con su vecino, sino con también el resto de países del continente sudamericano. Pero hay más, señores, hay más. Está, por ejemplo, el tema de los submarinos. Está, por ejemplo, el tema de los carros de combate. Hay toda una serie de posibilidades encima de la mesa que pueden llevar a Perú a convertirse no en una potencia militar, porque ya hice un vídeo al respecto explicando qué es lo que necesita para ser una potencia militar, y aunque alguno pueda pensar que esto va de aviones o de tanques, para ser una potencia militar no va de aviones y de tanques, va de otra cosa, que no tiene mucho que ver con los aviones con el tanque, y sí con el desarrollo industrial y tecnológico de una nación, y por lo tanto, en este aspecto, Perú sí que puede ponerse desde un punto de vista armamentístico como uno de los principales países de América del Sur. De hecho, dependiendo de lo que adquiera, muy probablemente se ponga como el país más capaz de América del Sur, porque si por ejemplo comparas las fragatas surcoreanas, que no me atrevo a pronunciar el nombre de la clase, con Daegu, vale, con Daegu sí, pero con las nuevas fragatas, os lo escribo aquí, ya vosotros veis cómo se escribe, pero yo es que no me atrevo a pronunciarlo, lo siento muchísimo. Ya el otro día, para intentarle dar credibilidad al vídeo del Día de los Inocentes con el nombre de los generales tailandés, ya me tiré mucho al ruedo, pero ya con esta no me arriesgo. Entonces, en este aspecto hay que tener presente que este tipo de buques ahora mismo son una ensoñación en América del Sur, son una ensoñación. Lo más parecido que hay es la clase Tamandaré, que además son buques que están en la misma línea. No estamos hablando, por ejemplo, como otros países que llaman fragatas a destructores de facto. Estamos hablando de buques que realmente sí son una fragata. Son los típicos buques estándar de línea, multimisión, con un desplazamiento moderado y unas capacidades reales y, por supuesto, un precio de adquisición real. No como, por ejemplo, hacemos en muchísimos países en Europa, que llamamos fragatas a destructores de 6.000 toneladas y 800 millones de euros de coste. Lo mismo con el tema de los aviones, pero y los tanques. Pues si finalmente Perú adquiere el el K2, el Black Panther, pues en muchos aspectos Perú se va a poner con el mejor tanque de todo el continente americano, de todo, desde Alaska hasta la Patagonia. Se va a poner con el mejor carro de combate. Si hablamos, por ejemplo, de que Perú finalmente decide pedir, aunque sean poquitos, ¿de acuerdo? Porque tampoco es que haya muchísimo. Lo más moderno que hay ahora mismo son los escorpiones chilenos, que son 2, no 16, son 2. Y la clase Riachuelo de Brasil, que aquí sí numéricamente es más importante. Pero al final de cuentas, si por ejemplo Perú adquiere el KSS-3, directamente se va a poner con el submarino diésel más moderno y avanzado de todo el continente americano. Luego están los SSN de Estados Unidos, pero obviamente eso juegan en otra liga, no se puede considerar ni siquiera el mismo deporte. Pero sí es cierto que, aunque adquiera 1 o 2, tampoco es que sus vecinos tengan, en primer lugar, nada vanguardista, y en segundo lugar, lo más avanzado que hay es Chile con 2, porque bueno, la marina brasileña y la marina peruana, aunque ambos países entrasen en guerra, es poco probable que a ninguna de las dos se le ocurra cruzar al otro océano para enfrentarse a su rival, con lo cual, en este aspecto, tampoco hay, digamos, una realidad de intervención y de enfrentamiento entre ambas armadas. Pero podemos hablar de muchos otros aspectos. Veremos qué pasa finalmente con el T-50 / FA-50, veremos si se adquiere, si no se adquiere, si va o no va en el programa o en la adquisición de los aviones surcoreanos, de los KF-21. Todo esto habrá que verlo, habrá que estudiarlo y habrá que analizarlo. Veremos cuáles son las decisiones que se toman en este respecto, pero lo que sí podemos tener claro, lo que sí podemos tener muy claro, es que todo el armamento que está hablando Perú es armamento extremadamente moderno y avanzado. Y además voy a decir una cosa, la inmensísima mayoría de ello es armamento operativamente muy bueno, porque de todo lo que se habla, yo pegas o objeciones, si preferís esta otra palabra, le puedo poner a un sistema y medio, como mucho, a un sistema y medio. A los helicópteros Surion, que ya os he comentado que aunque son helicópteros modernos, aunque son unos helicópteros que no tienen ni una década desde que entraron en servicio prácticamente,
no son nada del otro mundo, no dejan de ser un Super Puma a la surcoreana. Ya está, han cogido al Super Puma, le han hecho con componentes más modernos, más avanzados. Super Puma es un helicóptero del siglo pasado, pero ya está, no hay que volverse loco, no estamos hablando de un helicóptero ni extremadamente capaz ni extremadamente vanguardista en su diseño. Simplemente pues estamos hablando de eso, de una copia que desarrolló Corea con la ayuda de Airbus. Se acabó. Y el otro medio pega puede ser el modelo del K808. Veremos finalmente qué configuración lleva, pero el K808 en este aspecto es uno de los blindados con peor diseño del mundo, por lo menos lo que ha adquirido Corea del Sur. Esa parte frontal delantera, por cierto, y lo digo así de claro porque cansa mucho paletos, eso no tiene nada que ver con el tema de que sea anfibio. Para que un vehículo sea anfibio, lo que necesita tener es un rompeolas en la parte delantera, en el morro del vehículo. Eso es lo que hace un vehículo anfibio, no tiene nada que ver con el diseño del morro. Es el rompeolas lo que lo hace anfibio. El vehículo es anfibio porque se pone unos hidrojet en la parte trasera. En Perú hay un vehículo que se le exportó a España, que es el BMR, y mirad el morro que tiene. Los morros de los vehículos blindados tienden a ser en forma de pico. Y tienden a ser en forma de pico y en forma muy pronunciada, con un ángulo muy pronunciado, para evitar el impacto frontal de los misiles antitanque enemigos. Que esos misiles golpeen y puedan ser desviados, como el propio BMR. Mirad la forma de pico que tiene el morro del BMR. Sin embargo, si os fijáis en la forma que tiene la parte delantera del K808, pues es simplemente un error de diseño surcoreano y ya está. Veremos cuál es la designación final, pero es un gravísimo error, porque con ese frontal tan recto, con ese frontal tan de escudo que me llevan, ahí cualquier misil que impacte va a tener muchas más posibilidades de explotar que en otro diseño pues con una forma de pico mucho más pronunciada. Me recuerda muchísimo a otros modelos que se han desarrollado, como por ejemplo el PARS, que también van en esta dinámica y que tienen una parte frontal que es cuanto menos extraña, pero que no debe sorprender porque, señores, esto es algo bastante común, ya sí hace muchas décadas, pero sobre todo en los años 60 se puso muy de moda el tema de lo que se denominó taxi blindado. ¿Qué era el taxi blindado? Pues era eso, era simplemente un vehículo que estaba concebido para proteger a la tropa, para proteger a la infantería de las armas del enemigo, sobre todo de las armas de tiro tenso, fusiles, ametralladoras y demás. Darle un poquito de protección, llevarle al campo de batalla y dejarlos allí que combatiese. No ese concepto del vehículo de combate de infantería en el cual los soldados no solamente son transportados dentro del vehículo, sino que el propio vehículo apoya a los soldados. Y el K808 va más en la dinámica de ese vehículo de taxi blindado que no un vehículo de combate de infantería. Pero como veis es básicamente lo que se puede poner de pega, como he dicho, a un sistema y medio. El Surion, porque bueno, da de sí lo que da de sí, no deja de ser un helicóptero civil, no han diseñado un helicóptero militar, no es un Black Hawk, no es un NH-90, es un helicóptero civil. Y el tema del K808 sobre todo por el diseño frontal, que a la hora de entrar en combate va a tener más de uno, de dos y de tres problemas. El resto es armamento realmente bueno, es armamento realmente avanzado. Además, Corea no ha tenido ningún problema. Corea, cuando ha necesitado ayuda de Occidente, pues se la ha pedido y punto. No se han complicado nada. Por ejemplo, el tema de Corea con los radares, pues Corea, cuando Estados Unidos con el KF-21 le dijo que no le iba a vender ningún radar para desarrollar el KF-21, como pretendían inicialmente los surcoreanos, pues se pusieron en contacto con Saab, se pusieron en contacto con ELTA y al final acabaron con la ayuda de estas empresas desarrollando sus propios radares. Lo mismo pasó con los submarinos, había una serie de partes críticas de los submarinos que no eran capaces de desarrollar o que no se veían con los suficientes conocimientos para desarrollar algo bueno y, por ejemplo, se pusieron en contacto con empresas españolas para adquirir determinados conocimientos. Las empresas españolas se lo desarrollaron y ya está. Y algunos componentes del KSS-3 son componentes españoles y no han tenido ningún problema en hacerlo. Además, siempre han tirado de empresas de países que normalmente tampoco te suelen poner mayores pegas a la hora de exportar armas y que te dan cierta capacidad de confianza tecnológica. Con lo cual las armas coreanas son bastante fiables, bastante buenas y no son armas, por ejemplo, como las armas chinas que te la llevas a un desfile y cuando empieza el desfile se le rompe la transmisión al blindado y se queda tirado. No son ese tipo de armas. Con lo cual Perú crecería muchísimo.
¿Cuántas de estas realmente se va a llevar a cabo? Bueno, la fragata ya está firmado, con lo cual lo único que hay es que no conocemos el modelo exacto, ni qué arma va a llevar, ni qué sonar, ni qué radar de exploración aérea, ni qué dirección de tiro, ni nada. Pero el contrato ya está firmado. Con el tema de los aviones, pues ya está el dinero encima de la mesa, así que teóricamente no debe de dilatarse mucho en el tiempo. Lo demás habrá que ver qué pasa con los carros de combate, los blindados también están, los blindados de ruedas, habrá que ver qué pasa con el carro de combate, si Perú se decide o no se decide, habrá que ver qué pasa con el tema de los submarinos, si es este año, si es más adelante. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con la artillería, que nadie está hablando con la artillería, pero el K-9, el Thunder surcoreano, está siendo un éxito de exportación, se está vendiendo mucho a muchísimos países, ha habido incluso algunos de ellos que han sacado modelos propios, y en este aspecto sí que tenemos unas posibilidades encima de la mesa en muchísimos aspectos que nadie habla de ellos, pero que puede ayudar muchísimo a desarrollar las Fuerzas Armadas de Perú, con todas estas armas, con todos esos sistemas de Corea del Sur, no solamente lo más llamativo, lo típico, submarinos, buques, aviones, lo que más tira, lo que más mola, sobre todo para, digamos, la gente que empieza a tener conocimientos militares, pues obviamente llama mucho más el interés un barquito que no el radar que lleva ese barco. Desde mucha gente que mira un arma y desgraciadamente por el aspecto físico del arma le gusta más, le gusta menos, y ya según esa apreciación pues el arma es mejor o es peor. Hay armas que son realmente feas y son unas armas excelentes. Yo siempre decía lo mismo, a mí cuando me comentaba, es que tenemos una ametralladora Segunda Guerra Mundial, sí. ¿Dispara? Sí. ¿Se encasquilla? No. ¿Es buena? Es capaz de matar de más de 1 kilómetro. ¿Para qué vas a cambiarlo? ¿Qué de la Segunda Guerra Mundial? Como si es de la época de Hernán Cortés. ¿Nosotros que somos? Infantería. ¿Y qué necesitamos? Armas que maten. ¿La MG-42 mata? Sí. Perfecta. Siguiente tema. Y esto es exactamente lo mismo, señores. Con lo cual, en este aspecto, pues sí es cierto que Corea puede ofrecerle muchísimo a Perú. Y hay un factor que a mí me convence, más allá de hablar del tema político y demás, y de la simpatía o animadversión que pueda despertar, y es el tema de la presidenta de Perú. El tema de la presidenta de Perú, que, pues bueno, por diversos factores, por el que sea, porque está controlada por el Congreso, porque no quiere tener ningún tipo de enfrentamiento con los militares, me da exactamente igual el motivo. Pero el caso es que la presidenta de Perú no le ha dicho un solo no a los militares peruanos. No le ha dicho un solo no, independientemente de cualquier otra campaña política, no le ha dicho una sola vez a los militares peruanos no. Y todo lo que los militares peruanos están pidiendo, pues la presidenta de Perú se lo está dando. Y en este aspecto, vuelvo a repetir, más allá de las simpatías o animadversión que pueda despertar, que no es este el canal para hablar de ellos, lo cierto es que la presidenta de Perú está colaborando muchísimo en el desarrollo y equipación de las Fuerzas Armadas peruanas. Y lo cierto es que los militares peruanos, esto, pues creo que incluso deberían de ir aprovechándolo más allá, porque yo tengo la sensación de que la presidenta de Perú, por convicción política o por interés político, me da igual el motivo, pero la presidenta le va a firmar lo que pida a los militares peruanos, luego independientemente de la acción del Congreso y demás, por supuesto, pero le va a firmar lo que le pida, y esto es algo que tenemos que tener muy presente, y que bueno, pues ya me gustaría a mí que en España, que llevamos pues 3 décadas de inacción política en aspecto militar y 2 décadas continuadas de salvajes recortes en defensa, pues la cosa cambiase un poquito, y tuviésemos en España un dirigente político que lo que le ponen los militares encima de la mesa lo firmaría, aunque teniendo en cuenta los oficiales que tenemos en España, lo mismo se presenta a la Armada a pedir 28 BAM, en versión antiaérea, antisubmarina, antimarsopas, antidelfines y antipulpo gallego. Te puedes esperar cualquier cosa de los oficiales españoles. Pero en el caso de los peruanos, lo cierto es que sus militares tienen una gran oportunidad. Además, los peruanos saben perfectamente que hubo una época en la cual los políticos querían aviones de combate sin misiles. Esto no es un chiste, esto fue una realidad. Y luego en la guerra, los militares peruanos tuvieron que luchar sin misiles en sus aviones de combate. Con lo cual, en ese aspecto, pues ahora que está justo lo contrario, parece ser que hay una buena oportunidad para Perú de aprovecharlo. Esta es la realidad, señores. Contratos ya firmados, contratos de producción, muy importante de forma local, inmensa mayoría de ellos, y con armas extremadamente vanguardistas,
en algunos casos de las más potentes de toda América, en otros directamente la más potente, capaces y avanzadas. Esta es la realidad de los hechos, una realidad innegable y una realidad que puede situar a Perú con una de las Fuerzas Armadas, si no más capaces, dependiendo de la inversión que se haga, sí de las más capaces que puede haber en todo el continente iberoamericano. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.